Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Este episodio es en preparación de Academia de Escritores. Academia de Escritores es mi programa intensivo de 5 semanas para enseñarte a escribir y publicar tu primer libro. El link a la academia está en la descripción del episodio. Si en algún momento has sentido que tienes una historia dentro de ti, si hay un mensaje que no puedes ignorar, pero no sabes por dónde empezar o cómo llevarlo al siguiente nivel, este episodio es para ti. De hecho, hay una cifra inspiradora. Hay un estudio que estimó que el 83% de las personas desean escribir un libro en algún momento de sus vidas. Es un número enorme, pero el problema es que de cada 10 personas que comienzan a escribir un libro, 8 nunca lo terminan. Y de ese pequeño número de personas que sí termina, solo el 1% logra escribir y publicar su libro. Eso significa que de cada 100 personas que sueñan con escribir un libro, solo una llega a verlo hecho realidad. Y esto lo menciono porque este episodio es para que te lleve a ser parte de ese 1%. Para eso dividí este episodio en 3 partes: inspiración, escritura y publicación, porque sé que hay un momento para cada etapa y se trata de ver cómo cada una de estas etapas también es posible para ti. La primera parte es inspiración y quiero empezar con algo que cambia por completo cómo ves este proceso, y es tu identidad de escritor, tu identidad de escritora. Porque escribir un libro no empieza con una idea perfecta ni con la técnica más avanzada. Esto empieza mucho antes, empieza contigo. Empieza con la forma en que tú te defines a ti misma y a ti mismo. Empieza en la manera en que empiezas a actuar en consecuencia con esa identidad. Y tenemos una de las más grandes preguntas, que es: ¿cuándo te conviertes realmente en escritor? ¿Cuándo te conviertes en escritora? ¿Te conviertes en escritor cuando consigues un agente literario? ¿O te conviertes en escritor o escritora el día que firmas tu primer contrato para publicar tu primer libro? ¿O te conviertes en escritor o escritora cuando vendes tus primeras 100,000 copias? Y la respuesta a esta pregunta no es ninguna de esas cosas. La respuesta y la verdad es mucho más simple. ¿Cuándo te conviertes en escritor? ¿Cuándo te conviertes en escritora? Cuando decides que lo eres. Porque pensamos que nos convertimos en escritores cuando publicamos un libro, o cuando alguien más valida nuestro trabajo, o cuando tenemos ya un contrato con la editorial, o cuando ya tenemos un bestseller. Pero realmente no es así. Ser escritor no depende de algo externo. Ser escritor o escritora empieza antes. En el libro La Guerra del Arte, el autor Steven Pressfield explica que tienes que convertirte en un profesional en tu mente antes de poder hacerlo en el papel. Y eso significa que ser escritor o ser escritora no es algo que llega después de un contrato editorial o que llega después de un reconocimiento externo. Eso empieza cuando tú decides actuar con la mentalidad de alguien que ya lo es. Porque la paradoja de esto es que no puedes llegar a un libro terminado o no puedes llegar a un contrato si primero no actúas con la mentalidad de que ya eres escritor o ya eres escritora. Podemos imaginarnos a, por ejemplo, un atleta olímpico. Un atleta olímpico no se espera a ganar una medalla para empezar después a entrenar como un campeón. Al contrario, antes de serlo ya se ve a sí misma o a sí mismo como tal, y por eso actúa como tal. Y entonces se compromete con su tiempo, le dedica todo su esfuerzo y le dedica toda su energía a entrenar como si ya tuviera esa medalla colgada en el cuello. Y lo mismo pasa con ser escritor o con ser escritora. Antes de tener un libro en tus manos, tienes que convertirte en ese escritor en tu cabeza, en tu mente, en tu vida, en tus hábitos. Hubo un periodo gigantesco de tiempo en los que yo decía que quería escribir un libro, pero la verdad es que no hacía nada. Y es difícil de confesar esto porque desde que yo estaba en primaria, yo sabía desde primaria que yo quería escribir libros. Desde que leí Harry Potter cuando era niño, ya sabía. Yo siempre lo tuve como súper claro. Por eso cuando estaba en secundaria, a mis 15, 16 años, ya buscaba tips de escritura en Google, porque según yo ya estaba intentando escribir mi primer libro. Y
desde 2008 me la pasé investigando cómo escribían mis autores favoritos. Me la pasaba viendo entrevistas de J.K. Rowling, entrevistas de Dan Brown, que es el autor del Código Da Vinci. Me la pasaba leyendo entrevistas de Christopher Paolini, que es el autor de Eragon, que en esa época para mí era una gran inspiración porque él publicó Eragon a sus 19 años y fue un mega bestseller en su época y yo quería ser como él. Y entonces desde 2008 leía artículos, veía documentales y lo repetía una y otra vez. Literalmente me sabía de memoria las rutinas creativas de muchísimos escritores y escritoras. Me sabía qué pluma usaban, a qué hora escribían, cómo organizaban sus ideas. Y en mi mente sí parecía que estaba avanzando y parecía que estaba, entre comillas, aprendiendo, pero realmente no estaba haciendo nada, porque en realidad no estaba escribiendo, estaba como que intentando abrir un documento de Word en blanco, intentando escribir lo que se me ocurriera. Solo estaba soñando, solo estaba empezando y abandonando ideas. Era como si estuviera esperando algo externo, como si estuviera esperando inspiración o tal vez como que alguien me dijera: ya, ahora sí, ya estás listo, ahora sí ya puedes empezar, ya tienes el permiso, ya te doy el reconocimiento de escritor. Pero, spoiler, ese momento nunca llegó y pasaron 11 años. 11 años desde 2008, que yo ya sabía que quería escribir un libro, hasta 2018, cuando por fin lo escribí y lo publiqué en 2019. Y a ver, importante, ¿qué cambió? ¿Qué pasó en julio de 2018 que no había pasado antes en los 11 años anteriores? Y la respuesta es muy simple. Ese fue el mes que decidí ser escritor. No dije que quería ser escritor, no dije que algún día lo iba a hacer, decidí que ya lo era. Y decidir que eres escritor, decidir que eres escritora, decidirlo en tu cabeza sí cambia todo. Porque significa que entonces, si ya eres escritor o escritora, tienes que hacer lo que hace un escritor. Y esa decisión lo cambió todo porque por primera vez dejé de investigar cómo lo hacían los demás y empecé a hacer lo que los escritores hacen: escribir todos los días. Hice un outline de capítulos, me puse una meta diaria de palabras y empecé sin excusas. De hecho, varios días después de eso, regresé a clases, regresé a mi último semestre de la universidad y como siempre, el primer día todos teníamos que presentarnos. Es como ese primer día que te presentas y que sabes que cualquier cosa que digas ese día se va a quedar contigo todo el semestre. Y cuando fue mi turno de presentarme, ahí estaba yo por primera vez frente al salón con muchos conocidos y me paré y en mi presentación dije por primera vez en mi vida: soy escritor y estoy escribiendo mi primer libro. Y esa fue la primera vez que lo dije en público. Obviamente en ese momento me sentí súper nervioso porque una vez que lo dices ya no hay vuelta atrás. Ya no es solo una idea en tu cabeza, ya no es una intención, ahora es algo que todos saben, pero también fue el momento que lo cambió todo, porque no es casualidad que ese libro, el libro que dije que estaba escribiendo, sí se convirtió en un manuscrito terminado por primera vez en mi vida. Y ese manuscrito el siguiente año se convirtió en mi primer libro publicado. Y ese libro publicado en uno de los más vendidos en Amazon ese año. Y ahí entendí algo muy importante, que no tienes que esperar a sentirte lista o a sentirte listo. No tienes que esperar a que alguien te dé permiso. Tienes que decidir. Tienes que cambiar esta creencia en ti misma o en ti mismo y tienes que actuar como lo que ya eres. Porque el momento en que te dices a ti mismo: soy escritor o soy escritora, y empiezas a actuar en consecuencia, todo cambia. Como dice la cita del libro, tienes que convertirte en un profesional en tu mente antes. Por eso, ser escritor empieza el día que decides serlo, el día que decides creerlo y el día que decides actuar como si ya lo fueras. Y puede sonar simple, pero sí es un cambio profundo. Es el momento en el que dejas de pensar que es un sueño lejano y empiezas a verlo como algo real, como algo que ya es parte de ti. Y tomar esta identidad es en gran medida un juego mental. Primero es repetírtelo y decirlo y repetírtelo y escribirlo. Y si lo haces el tiempo suficiente, empiezas a creerlo y empiezas a actuar como tal también. Porque antes de que otros vean lo que es verdad sobre ti, tienes que creerlo tú mismo. Entonces, primero que nada, vamos a soltar esas dudas y vamos a empezar por algo pequeño pero poderoso, que es aceptar
que ya eres escritor, aceptar que ya eres escritora. Y a partir de aquí vas a tomar esto como parte de tu identidad y vas a actuar como el escritor y escritora que ya eres. De hecho, para este episodio diseñamos un tapping especial para que des esos primeros pasos en fortalecer esa mentalidad de escritor y de escritora y en tomar esa identidad. Porque sé que soltar las dudas no siempre es fácil. Sé que puede haber días en los que pienses, a ver, ¿de verdad soy escritor? ¿De verdad soy escritora? Por eso este tapping está diseñado para ayudarte a dejar atrás esas creencias limitantes y empezar a actuar como el escritor o la escritora que ya eres. Y que hagas lo importante, que es planear el outline de tus capítulos, escribir todos los días y medir tu avance de palabras diarias. Si no sabes qué es el tapping, yo hago tapping casi a diario, es una herramienta de trabajo personal. El tapping no es algo nuevo, es una técnica práctica y sé por experiencia que al principio puede parecer algo nuevo, pero funciona de una forma que ni siquiera necesitas cuestionar. El link para descargar este tapping está en la descripción del episodio. Este tapping dura 15 minutos, es práctico y directo, es gratuito, es una de las herramientas que están dentro de la Academia de Escritores. Y lo puedes hacer donde quieras, cuando quieras y repetirlo las veces que necesites. Lo puedes volver a escuchar cada vez que sientas dudas, cada vez que te cueste creer que tú también puedes. Te recomiendo ir a descargarlo. Puedes poner pausa para ir a hacer el tapping y regresar a escuchar el episodio o puedes escucharlo al final porque ser escritor o escritora empieza contigo y esta herramienta es para empezar a ser el escritor y la escritora que ya eres. Otra cosa que me tomó mucho tiempo entender, algo que me tomó 11 años aprender, es que los libros no se escriben en la cabeza. Y es que está esta trampa, una trampa que parece progreso, pero no lo es. Y que si hubiera podido corregir esta trampa antes, no tendría 3 libros, probablemente ya tendría el doble de libros escritos y publicados porque hubiera empezado antes y fue tiempo. Siempre es tiempo. El tiempo perdido son páginas que no escribes, ideas que no aterrizas, libros que no se escriben, porque uno de los errores que cometí fueron todas esas horas y años consultando las páginas web de mis autores favoritos y veía sus videos, analizaba sus entrevistas una y otra vez palabra por palabra. Me fascinaba escuchar cómo hablaban de su proceso, me encantaba escuchar sus rutinas, sus prácticas creativas, me encantaba fijarme hasta en qué pluma usaban porque quería saber cómo lo hacían y cómo lo lograban. Y lo más extraño es que había algo que me hacía volver una y otra vez. Veía siempre las mismas entrevistas, releía siempre los mismos artículos todo el tiempo y yo ya me sabía sus técnicas, ya conocía su historia, ya entendía sus métodos, ya entendía sus rutinas, pero los volvía a repetir y había algo que me hacía repetir el ciclo una y otra vez y es que ver a otras personas hablar de sus éxitos puede ser adictivo porque parece aprendizaje, pero no lo es. Es simplemente consumir. Ahora, tantos años después, puedo ver perfectamente cómo buscaba inspiración, porque estar inspirado sí se siente increíble. Estar inspirado te da energía, estar inspirado te da muchas ideas, pero estaba buscando una inspiración en los demás. Estaba buscando la inspiración de manera externa. Y no nada más buscaba inspiración en ese contenido viendo a mis autores favoritos. Tengo una lista enorme de cosas que me decía a mí mismo. Todo esto fue hace 10 años. Y es que antes estaba demasiado seguro que si me compraba, por ejemplo, una computadora nueva, iba a estar súper inspirado para escribir ahora sí mi libro. Y eso hasta me daba la excusa para decir, ok, entonces eso significa que primero me tengo que esforzar en mis emprendimientos para poder comprar esa nueva computadora. También era una idea de la que estaba bastante seguro porque nunca lo cuestioné, que mi primer libro lo iba a escribir en un viaje. Yo tuve 2 intercambios, uno a Polonia y otro a Corea, y obviamente mis expectativas de esos viajes eran como, wow, por fin tengo el viaje del que siempre hablé, el viaje que siempre me imaginé, y entonces durante esos viajes voy a estar súper inspirado y ahí, ya cuando esté de viaje, voy a escribir mis libros. Y claro que fue súper inspirador porque antes de llegar a Polonia a estudiar, primero fui a París y a Londres y a Edimburgo. Edimburgo es una de mis 2 ciudades favoritas en todo el mundo y yo sabía que con esa inspiración ahí iba a escribir mi libro. Y pues
Llegué a Edimburgo, me compré libretas nuevas ahí, me compré una pluma nueva, me senté en el mismo café donde escribió J.K. Rowling Harry Potter, porque ella es de ahí de Edimburgo. Fue como el momento fabricado a la perfección, el momento literalmente más esperado de toda mi vida, porque estaba esperando que ahí iba a escribir mi libro. Y horas más tarde, mi libreta estaba en blanco, estaba demasiado estresado y fue como no funcionó, pero ¿qué estaré haciendo mal? Y ahora pienso, es que qué gran diferencia hubiera habido si me hubiera sentado en ese café en Edimburgo ya con un manuscrito avanzado y simplemente me hubiera sentado ese día a avanzar lo que ya tenía. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera esperado, si no hubiera desperdiciado el tiempo antes y en lugar de llegar con las manos vacías y la cabeza y mi mente llena de expectativas? ¿Qué hubiera pasado si ya hubiera trabajo antes? Realmente no hubiera estado pensando en cómo empezar ese día. Ese día pude haber estado celebrando que ya estaba en el proceso. Y lo mismo fue llegando a Polonia. Lo mismo fue el siguiente año llegando a Corea. Y entonces siempre era estar esperando a cuando tuviera otra computadora, a cuando tuviera el próximo viaje, a cuando me compre esa otra libreta, a cuando salga este trabajo, cuando termine este otro proyecto. Y ahora veo como todo eran excusas disfrazadas. Y todo era tratar de buscar inspiración externa. Y a mí nadie me enseñó esto y por eso me tomó tantos años aprenderlo, que buscar estar inspirado para trabajar es uno de los peores peligros para tu libro y para todos tus proyectos. Porque hay otro tipo de inspiración diferente. Una inspiración que no viene de escuchar a otras personas. Es un tipo de inspiración que tú sientes cuando ves que ya diste el primer paso. El tipo de inspiración que sientes cuando te das cuenta que lo que estás haciendo está funcionando. Un tipo de inspiración que sientes cuando empiezas a cumplirte, cuando te comprometes y cuando te das cuenta que sí lo estás dando todo. Y esa inspiración no es momentánea. Esa inspiración no se acaba en menos de 24 horas. Este tipo de inspiración perdura porque va de la mano con este trabajo a largo plazo. Entonces lo más poderoso que descubrí de este proceso fue que la inspiración no se busca, la inspiración se construye. Esa inspiración nace cuando dejas de esperar a sentirla y decides actuar. Porque aunque nadie nos lo dice, la inspiración más real no llega antes de empezar, llega mientras haces el trabajo. Llega cuando estás cansado, pero sigues ahí, sigues haciendo el intento y trabajando. Ahí llega esa inspiración. Este año para mí fue de ser muy disciplinado con el ejercicio y ahora puedo ver cómo funciona exactamente igual que la inspiración. Porque la mayoría de los días no tengo energía para ir a hacer ejercicio o para ir a hacer pesas. Pero una de las razones por las que no he fallado es porque no necesito energía para ir al gimnasio. Es al revés. Voy al gimnasio a hacer ejercicio para poder tener energía. Y siempre que llego al gimnasio, el primer ejercicio que hago es cardio. Casi siempre hago remo. Cuando estoy en la máquina de remo, me siento como en Harvard en el equipo de remo. Y esos primeros 15 minutos de cardio son siempre los más difíciles. Porque es cuando llego sin energía, es cuando llego cansado. Llego pensando que solo haré esos 15 minutos y me voy a ir. Pero el 100% de las veces, después de esos primeros 15 minutos que me cuestan demasiado, ya estoy completamente como nuevo. Y después de esos primeros 15 minutos ya estoy listo para seguir mi rutina de unos 4 o 5 ejercicios para crecer los músculos. Y hay muchas similitudes con esto porque cuando estoy escribiendo un libro, lo primero que hago es preparar café siempre, pero ese café es para agarrar mi pluma, agarrar un journal o una libreta y antes de empezar, antes de abrir la computadora, abro una hoja en blanco y empiezo primero a escribir a mano lo que quiero transmitir. Primero escribo a mano las ideas que tengo en mente para ese día, lo que quiero plasmar, las sensaciones que quiero lograr con ese capítulo. Y es muy parecido a los primeros 15 minutos de cardio en el gimnasio, porque a veces solamente escribo 3 bullets, 3 ideas, pero hago el esfuerzo y pongo toda mi energía en desarrollar esos primeros puntos. Y las ideas más grandes, las ideas más creativas llegan durante esos 15 minutos diarios que escribes a mano antes de ponerte a escribir en la computadora. Porque escribir a mano es como prender tu cerebro creativo, prender tu cerebro de escritura, es como activar ese lado del cerebro. Y es exactamente como el cardio, es exactamente lo mismo, es
el calentamiento. Y hasta que pasan esos 15 minutos escribiendo a mano, ahora sí ya estás inspirada o inspirado y con energía. Por eso la verdadera inspiración, la inspiración que sí dura, es como un músculo y fortaleces ese músculo con cada palabra escrita, con cada día que te cumples tu compromiso, con cada día que sí te sientas a escribir, con cada día que le das un check a tu tracker de escritura diaria y vas viendo cómo se acumula el progreso de ese día con los días anteriores. Y ahí se fortalece la inspiración y entonces la inspiración que antes buscabas afuera, ahora la encuentras dentro, ahora la encuentras en tu progreso. Y al mismo tiempo estás construyendo confianza y estás construyendo momentum. Y cuando aprendes a crear tu propia inspiración, no solo te conviertes en un mejor escritor o mejor escritora, te conviertes en alguien que no necesita esperar las condiciones perfectas o el momento perfecto, porque ya sabes que tú puedes crear esos momentos, tú puedes crear esas condiciones. Y te conviertes en alguien que no se detiene y que termina su manuscrito porque entendiste que la acción es lo que desbloquea la creatividad y las ideas, no al revés. Entonces, tu trabajo no es buscar inspiración. Tu trabajo es trabajar, tu trabajo es escribir, tu trabajo es medir tu progreso y la inspiración ahí va a estar. Y cuando llega de esta forma, no se va. Cuando llega de esta forma, se queda contigo. Y aquí hay otro punto importantísimo, porque en las entrevistas y en esos artículos y videos que veía una y otra vez casi todos los días, en el que mis autores favoritos contaban sus procesos, mostraban sus rutinas, pero no me daba cuenta de algo. Y es que es muy diferente contar y mostrar a enseñar. Y ellos no enseñaban, ellos no me guiaban con esas entrevistas, solo lo platicaban. Y ahora me desespera un poco y quisiera poder volver al pasado y decirle a esa versión de mí mismo algo como que, a ver, deja de ver cómo lo hacen los demás y dedica ese tiempo a aprender. Y mientras estés aprendiendo, aplícalo. Y es que hay una diferencia enorme entre consumir contenido y realmente aprender. Porque ver cómo otros hacen su trabajo, claro que puede ser interesante y muchas veces sí es muy emocionante por un rato, pero eso no es lo que te transforma, eso no es lo que te hace avanzar. Yo consumí literalmente más de 10 años de contenido de escritores, consumí sus entrevistas, sus documentales, sus blogs, sus tweets, todo lo que había y lo repetía y esa es la trampa en la que muchos caemos. Pensar que consumir contenido equivale a aprender. Creer que por ver una entrevista, un video o leer un blog ya estás más cerca de tus metas, pero no es así. Consumir contenido es solo eso, consumir. Y el contenido gratuito que vemos no está diseñado para enseñarte, no busca guiarte, no busca desmenuzar los pasos para que tú puedas aplicarlos. No están liderando tu proceso de aprendizaje. Ellos simplemente están compartiendo, están platicando, ellos están contando sus experiencias, contando sus ideas, están platicando sus rutinas y sus logros y eso puede ser emocionante, puede ser inspirador, pero no es transformador. Porque aprender de verdad, aprender y tomar acción y aplicar lo que te están enseñando implica mucho más. Implica que alguien tome el liderazgo para enseñarte, implica que alguien tome el compromiso y la responsabilidad para guiarte a través de un proceso, implica que exista un sistema, un método que no solo te emocione por un rato, sino que te ayude a ti a implementar y a avanzar. Y eso no lo encuentras repitiendo podcast o videos una y otra vez. Es como ver un documental de un atleta olímpico. Claro que puedes emocionarte porque ves su esfuerzo, ves su dedicación, pero ver ese documental no significa que te está enseñando y que tú vas a saber cómo entrenar para ganar una medalla. Porque nadie en ese documental está ahí para enseñarte ni para adaptarlo a ti. Entonces, la próxima vez que te encuentres consumiendo mucho contenido sin avanzar, pregúntate, a ver, ¿esto realmente me está enseñando o solo me está entreteniendo? Porque la verdadera enseñanza se siente diferente. La verdadera enseñanza te mueve, te reta y te lleva a actuar. Y eso no lo encuentras en el contenido que consumes pasivamente. Lo encuentras cuando te comprometes y lo encuentras cuando eliges aprender.
Entonces, la pregunta que deberíamos de hacernos no es cuánto contenido más necesitas consumir, no es buscar otro podcast, no es buscar otra entrevista. La pregunta real es, ¿qué estoy haciendo para aprender de verdad? ¿Dónde puedo encontrar un lugar que no solo me inspire, sino que me enseñe y que me guíe? Y cuando lo encuentres lo vas a saber, porque va a dejar de sentirse como un esfuerzo en vano. Se va a dejar de sentir como entretenimiento y vas a sentir como un poco de nervios porque vas a estar haciendo algo nuevo, pero también se va a sentir como el lugar y como el impulso que siempre habías estado buscando. Y se va a sentir que es un compromiso, pero un compromiso que te emociona y que va a expandir tu zona de confort. Y dar ese paso para agrandar tu zona de confort nunca se siente fácil. Siempre hay una pequeña incomodidad, siempre hay una voz como que te dice que podrías quedarte como estás y eso es natural. Es normal, porque los pasos que realmente importan siempre vienen acompañados de esos nervios, porque incluso los cambios buenos son incómodos. Así que si lo sientes, si ese interés o ese impulso está ahí, confía en él, porque los sueños más grandes y las metas más importantes siempre comienzan con un pequeño acto de valentía. Y esa valentía, aunque te incomode al principio, eso va a ser lo que te lleve a donde siempre has querido estar. Y aquí está lo que no se dice allá afuera y que me hubiera gustado saberlo antes, que no importa cuánto leas sobre escribir, no importa cuánto contenido consumas o cuántas historias te inspiren, los libros no se escriben consumiendo contenido. Los libros no se escriben analizando a otros escritores. Los libros se escriben en la práctica y eso no solo pasa con inspiración, pasa con compromiso, compromiso con un proceso, compromiso con aprender de verdad, compromiso con rodearte de las herramientas y las guías que te enseñen a avanzar, incluso cuando no sabes ni por dónde empezar. Y hay algo que marca la diferencia. La diferencia es la decisión. La decisión de decir, ok, voy a hacerlo. Eso es lo que sí marca la diferencia entre alguien que solo sueña con escribir un libro y alguien que sí lo escribe y alguien que sí lo termina y alguien que sí lo publica. Después de la inspiración tenemos la segunda etapa, que es sentarte a escribir ese libro. Y esta es la clave más importante de esta etapa. En el momento en el que decides que vas a empezar a escribir un libro, tienes que evitar de todas las maneras posibles sentarte a escribirlo. Y esto puede parecer contradictorio, pero estadísticamente es el error más común que cometen las personas que quieren escribir un libro. A mí me pasó muchas veces, una y otra vez, y no entendía qué estaba pasando. Es como el error del principiante, porque empezar en ese instante, claro que te da mucha motivación, pero eso solo asegura que vas a abandonar ese manuscrito tarde o temprano porque estás empezando sin planeación. Y eso es como correr un maratón. No importa qué tan rápido inicies en el kilómetro 1, porque si quemas toda tu energía de golpe corriendo con todas tus ganas, en el kilómetro 3 ya vas a estar completamente agotado o agotada. Y lo más probable es que no llegues a la meta. Y escribir un libro es exactamente lo mismo. No es sobre qué tan rápido empiezas, es sobre qué tan constante puedes avanzar hasta el final. Y para ser constante a lo largo del tiempo, que eso es lo que queremos, el primer paso es aguantarte tus ganas de empezar a escribir con todas tus fuerzas y dirigir esa energía en diseñar tu outline de capítulos, tu planeación de contenido de tu libro. Yo me di cuenta que ningún arquitecto empieza a construir sin planos o sin un diseño claro de lo que va a hacer. Empezar sin planeación es como agarrar un carro y manejar a ver a dónde llegas solo porque querías manejar. Y la diferencia entre los libros que se terminan y los libros que se abandonan no está en la idea, está en cómo se ejecuta esa idea. Hace un tiempo tomé una masterclass con los Duffer Brothers, que son los creadores de Stranger Things, y ellos, como todos los directores de cine, no empiezan a escribir un guión o el script de la serie o de la película de la nada. Ellos dedican semanas enteras planeando el outline, planeando cada escena, pensando cómo va a ser cada giro, cada plot twist, cada capítulo, cada tema. Y lo hacen porque saben que cuando ya tienen ese outline, esa claridad es la que les permite ahora sí sentarse y escribir sin parar, y sentarse a escribir sin parar y sin detenerse hasta el final. Cuando decidí ser escritor y actuar como escritor en 2018 por primera vez, hice este outline, el outline de lo que iba a tratar cada capítulo, y si no hubiera hecho eso, hubiera pasado exactamente lo mismo que lo que me había pasado por 11 años.
Y no es casualidad que la primera vez que hice esta planeación fue la primera vez también que terminé un manuscrito. Y entonces, independientemente de qué tema o qué historia vas a escribir, tienes que tener un outline, tienes que tener esta planeación de capítulos. En mi segundo libro también fue lo primero que hice, y en mi tercer libro, en mi novela, antes de escribirla, ya tenía cada capítulo y la historia en este outline. Y precisamente por esto, la mayoría de los libros que se empiezan a escribir no se terminan, porque la mayoría se salta el paso de la planeación del outline de contenidos. Se saltaron el paso de diseñar los planos, se saltaron diseñar la estrategia. Al principio me parecía como un poco extraño porque tenía esta idea limitante de que si hacía una planeación iba como que a romper o chocar con esta imagen mental de que el proceso de escritura tiene que ser como que súper inspiracional o como que muy artístico, súper desordenado, como si solo te sentaras como con un croissant y un café y como si abrieras tu computadora y las palabras fueran a fluir como de la nada, como si fuera magia, como que con una sonrisa todo el tiempo por días y meses enteros. Y es que así lo vemos en las películas. Pero antes jamás me hubiera imaginado que la planeación no va peleada con la creatividad. Al contrario, lo mejor de esto es que un buen outline no solo organiza tu libro, también organiza tu mente. Un buen outline te da libertad creativa para cada día, porque es creatividad dirigida, creatividad enfocada. Y cuando tienes un plan y una planeación para tu libro, cada día te sientes emocionada y emocionado porque sabes exactamente qué viene y sabes cómo conectarlo. Y con eso tu mente tiene espacio para ahora sí ser más creativa, porque ya no hay caos y hay un camino al cual enfocar esa creatividad y al cual enfocar la energía y las ideas, porque ya no estás adivinando, ahora sí ya estás construyendo. Cuando hice mi primer outline, honestamente no tenía idea si lo estaba haciendo bien o no, fue a prueba y error y lo fui perfeccionando con el tiempo para que cada vez fuera mucho más claro y estratégico, y eso lo convertí en mi propio método paso a paso para escribir mis libros. Y ese es el método para organizar mis capítulos, para organizar mis ideas y para poder crear ese outline final. Esa es de mis partes favoritas que enseño en la academia. Y además de un outline y de la planeación, otro punto esencial en la etapa de escritura es establecer una meta de palabras y una fecha límite. Porque un libro no se mide en páginas, un libro se mide en palabras, porque tú puedes cambiar, por ejemplo, el tipo de letra, puedes cambiar el tamaño, puedes cambiar el diseño, puedes cambiar el interlineado, pero el conteo de palabras siempre se mantiene igual. Y esto nos da una forma como universal a los escritores de medir nuestro progreso. Por ejemplo, mi primer libro, Imposible hasta que se hace, fue de 60,000 palabras. El segundo, Tengo algo que contarte, lo planifiqué para que tuviera 70,000 palabras. Y mi novela tiene 97,000 palabras, porque ese es como el promedio para una rom-com juvenil. Y aparte del número de palabras, jamás volvería a escribir un libro sin saber cuándo quiero terminar mi manuscrito. Y este es un paso que parece simple, pero tiene un impacto gigante en cómo trabajas, porque cuando eliges una fecha límite, no solo estás creando un compromiso contigo, también estás definiendo cómo lo vas a cumplir. Por ejemplo, supongamos que vas a escribir un libro de 100,000 palabras. Es un libro largo, pero perfectamente posible. Y decides que quieres terminarlo en 6 meses. Y revisas tu calendario y eliges escribir 5 de tus 7 días a la semana. Entonces, haciendo los cálculos, solo necesitas escribir 800 palabras al día para cumplir tu meta. 800 palabras al día, eso es todo. Y cada día que te sientas a escribir, ya no tienes que preocuparte o estresarte y pensar, es que ¿cómo le voy a hacer? Tengo que escribir un libro entero, porque eso es súper abrumador. Pero si en lugar de eso piensas, ok, hoy solo tengo que escribir 800 palabras, ahí todo cambia. Y entonces te sientas a escribir y cuando alcanzas esa meta diaria, sientes que ya avanzaste, que cumpliste y le das check a ese día. Y al día siguiente continúas, porque sí, honestamente, escribir un libro entero puede sentirse como escalar una montaña imposible, una montaña gigantesca,
Pero cuando lo divides, cuando decides que hoy solo vas a escribir 500, 800 o 1000 palabras, eso es súper posible para cualquier persona. Eso es súper posible, incluso aunque puedas decir que no tienes tiempo. Y de repente esa montaña deja de ser tan intimidante y con esto se convierte en algo muy alcanzable, algo que puedes empezar, algo que puedes terminar. Y eso es lo que más me gusta de una buena planeación de tu libro, que te da literalmente como un mapa y un camino muy claro para tu propio libro. Y si alguna vez leer un libro te ha hecho sentir vivo, imagínate lo que será escribirlo. Si leer te emociona en cada capítulo, imagínate ahora cómo va a ser crear uno. Si leer te ha hecho conectar con mensajes que te cambiaron la vida, imagínate ahora escribir el mensaje que cambie la vida de alguien más. Y finalmente tenemos la tercera parte del episodio, que es publicar. Convertirte en escritora publicada, escritor publicado. En mi caso, una de las cosas más grandes que soñaba desde que era un niño era ser un escritor publicado. Todos los escritores soñamos con eso. Y existen solamente dos maneras de publicar un libro. Publicar de manera independiente o publicar con una editorial. Y me encanta explicar esto. En el mundo realmente solo existen 5 grandes editoriales. Las llaman las Big Five, las 5 grandes. Estas editoriales son gigantescas y dominan toda la industria de los libros a nivel global. Estas 5 grandes editoriales son dueñas de muchas otras editoriales chiquitas que fueron comprando poco a poco. Y esas editoriales chiquitas se llaman sellos. Un sello editorial funciona como una subdivisión dentro de esas grandes casas editoriales. Un sello puede especializarse, por ejemplo, en libros de fantasía, otro sello en novelas románticas, otro sello en no ficción, pero al final del día todas pertenecen a una de estas 5 grandes editoriales. Por ejemplo, mi editorial, Penguin Random House, es la dueña de sellos como Alfaguara, Suma, Aguilar, Salamandra y Grijalbo y muchísimas otras, son como 15 o 20 sellos. Entonces, si vemos de frente mi segundo libro, Tengo algo que contarte, en la portada tiene el sello editorial Aguilar, en la portada abajo de mi nombre. Pero si abrimos el libro, en la hoja de derechos de autor está el logotipo de Penguin Random House, porque aunque el sello es Aguilar, el contrato se firma con Penguin y la distribución la hace Penguin. Por ejemplo, mi novela que publicó también con ellos, ahora en marzo de 2025, la portada va a tener el sello de Suma. Y aunque tenga el logotipo que dice Suma en la portada, por dentro, en los derechos de autor, va a estar el logotipo y la información legal de Penguin. Algo que hay que saber es que las editoriales no solo imprimen libros, las editoriales hacen muchísimo más. Cuando tú firmas un contrato con una editorial, especialmente con una de las Big Five, entras a un sistema que se encarga de transformar todo tu manuscrito en un libro listo para llegar a los lectores. Y esto incluye procesos como la edición, el diseño, la distribución, y hay cláusulas para los derechos internacionales en tu contrato, hay cláusulas de fechas de entrega, cláusulas sobre el contenido, acuerdos para posibles traducciones y hasta la opción de adaptar tu libro a otros formatos. Ese contrato es un acuerdo que protege tu trabajo y lo proyecta a nivel global. Por eso firmar un contrato con una editorial es un paso enorme y muy emocionante. Y cuando firmas con una editorial, no solo te apoyan para que tu libro llegue a las librerías más grandes e importantes de tu país, también toman la responsabilidad de distribuirlo a todas partes. Y eso significa que tu libro puede estar a lo mejor en estantes físicos de librerías en todo el mundo o en plataformas como Amazon y en catálogos internacionales en formato digital o en audiolibro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi segundo libro, Tengo algo que contarte, está en librerías, también está en Amazon, también está en Audible, en audiolibro, en librerías físicas como Barnes & Noble en Estados Unidos. Y honestamente, la primera vez que me topé mi libro en un aeropuerto es algo que todavía me emociona demasiado. Y eso que ya fue hace 3 años, pero es como ese momento que ves tu libro y dices, wow, esto de verdad pasó. Ver tu libro en una librería, ver tu libro en un aeropuerto es darte cuenta que lo lograste y que ahí está tu nombre,
que ahí está tu historia, que ahí está tu mensaje en un libro que ya está viajando más lejos de lo que tú imaginaste. Es como esa sensación, como el logro que se queda contigo para toda la vida. Y es un recordatorio de que lo que hacemos importa. Que las historias que escribimos tienen el poder de viajar, de inspirar y de conectar con personas que ni siquiera conocemos. Si algo puedo decir es que ese momento que ves tu libro es una sensación que no tiene precio. Ese momento vale cada segundo de esfuerzo. Y para lograr eso, la editorial también invierte en tu libro, invierte en la edición. Una editorial pule tu historia para que brille, pule tu mensaje, porque en una editorial trabajas con un editor o con una editora, alguien que no solo lee tu libro, sino que lo entiende, una persona que también se enamora de tu historia, que se enamora de lo que tienes que decir, de lo que tienes que contar, y alguien que te ayuda a que ese libro sea la mejor versión posible. Y también te cuestiona. A mí me pasa con mi editora en Penguin que me cuestiona y me hace ver algo que no suena realista y me hace ver otras perspectivas. También una editorial hace el diseño y tienes un editor, pero también tienes un equipo de marketing y un equipo de ventas que se encarga de que tu libro llegue a más personas y que tengas entrevistas y que tengas presentaciones del libro. Ellos son los que me llevaron a la Feria del Libro de Guadalajara a presentar mi libro y a todos esos eventos durante un año entero. Y para publicar con una editorial hay dos caminos. Puedes enviar tu libro directo a cualquiera de estas editoriales, ya sea por correo postal, email o a través de una agente literaria. Y a veces se confunde mucho esto y quiero explicarlo. Un editor y una agente literaria no son lo mismo, son roles completamente diferentes. Un editor, como ya lo mencionaba, trabaja dentro de la editorial. El editor es la persona que revisa tu libro, la persona que te ayuda ya cuando el libro es aceptado en la editorial. Es como un director del proyecto porque esa persona coordina la edición, el diseño, las portadas, las correcciones, la impresión, la distribución. Pero una agente literaria es la manera de entrar a la editorial. Entonces, un editor trabaja para la editorial y un agente literario trabaja para el autor. Yo siempre digo que Vero es mi agente literaria, Vero Flores, es como una manager de libros. Y para entender esto súper bien, podemos imaginarnos a tu cantante favorito y ese cantante o tu artista siempre tiene un manager que los conecta con las disqueras. Ese manager que negocia los contratos o que busca las mejores oportunidades y que lo va guiando para crecer su carrera. Bueno, pues en este caso es lo mismo. Una agente literaria hace algo muy parecido, pero en el mundo de los libros. El trabajo de mi agente literaria, su trabajo es representar a sus autores y buscarles la mejor editorial posible para su libro. Su trabajo es negociar el mejor contrato posible. Los agentes literarios es como tu manager que lleva tu manuscrito a las editoriales y lo presenta de una forma súper estratégica porque él o ella conocen perfectamente lo que cada editorial está buscando en cada momento, porque ellos siempre están en contacto con las editoriales. Y no nada más hemos firmado contratos con Penguin, también hemos firmado contratos con Audible, que es la empresa de audiolibros de Amazon. También hemos firmado contratos con Big, con Storytel. De hecho, negociar esos contratos también me ha enseñado mucho sobre el potencial que tiene un libro cuando está disponible en diferentes formatos como audiolibro o formato digital. Y el objetivo de mi agente es asegurarse de que tengas siempre las mejores oportunidades y que tengas el mejor trato. Porque conoce el mundo editorial por dentro y por fuera. Y es alguien que sabe cómo presentarte, es alguien que encuentra la editorial adecuada y alguien que va a luchar por tus mejores términos en todos tus contratos. De eso nos va a hablar mi agente literaria dentro de la academia. Y a ver, ¿necesitas una agente literaria para publicar? No necesariamente, porque también puedes enviar tu libro directamente a una editorial. El problema es que muchas de las grandes editoriales ni siquiera aceptan manuscritos no solicitados. Es decir que si no tienes un agente que te represente, probablemente no lean tu propuesta o no lean tu manuscrito. Por eso tener una agente literaria es como abrir la puerta de entrada. De hecho, en una cena que tuvimos de festejo cuando presenté mi segundo libro, el director editorial de Penguin nos contó que reciben entre 3,000 y 4,000 manuscritos al mes. Y una editorial
no tiene la capacidad de publicar tantos manuscritos. Una editorial puede publicar como 2,000 libros al año, pero tampoco es imposible. Tengo amigos que han llegado directamente con la editorial y la clave está en cómo envías tu manuscrito. La clave está en cómo te presentas. A final de cuentas es como un pitch y depende de lo que digas y cómo lo digas. Honestamente he visto tantos correos que me los enseñan ya hasta que los enviaron y es obvio que no los van a leer. Y yo solo me quedo pensando estresado como, es que ¿por qué enviaste esto así? Pero sí puedes escribir un buen correo. Sí puedes escribir un buen pitch que destaque, pero necesitas saber cómo. Esto no es algo que se deja al azar, no es un correo que escribes al ahí se va, es algo que trabajamos, que pulimos, porque en el mundo editorial la forma en que te presentas puede abrirte la puerta o cerrártela. Y yo sé que todo esto puede sonar como demasiada información, como si fuera un mundo inmenso y complicado, pero una vez que lo entiendes, todo va teniendo sentido y te das cuenta que cada pieza tiene su función y que cada gran autor, cada gran escritor, cada gran escritora, cada bestseller, cada libro que vemos en las librerías, el autor o autora pasó por este camino. Y aunque parece súper abrumador, realmente cuando ya lo haces paso a paso es súper emocionante. Y también tenemos la opción de publicar de manera independiente, porque antes, en la antigüedad, publicar un libro de manera independiente era extremadamente costoso y casi imposible. Tenías que ir con una imprenta y tú diseñar todo y aparte pagar con tus ahorros para que esa imprenta te imprimiera un tiraje de 1,000 libros mínimo, y eso es demasiado dinero. Yo jamás recomiendo hacer eso. A mí eso me parece un error. A menos que ya tengas tal vez una preventa o que tengas aseguradas las ventas de ese libro o una lista de espera. Porque ya estamos en otra época y esa no es la única manera de publicar. De hecho, mi primer libro yo lo publiqué independiente, lo autopubliqué, pero no gasté nada de mi dinero, no gasté nada de mis ahorros. Desde hace muchos años, Amazon creó una tecnología increíble. Así como reinventaron las compras por internet, ahora también revolucionaron la industria de los libros y revolucionaron la industria de los autores porque tienen una plataforma llamada Amazon KDP. De hecho, cualquiera la puede investigar, está accesible para todo mundo. La página es kdp.amazon.com y lo que hacen es que tú te puedes registrar como autor, puedes registrarte y una vez que te aprueban, envías tu libro ya terminado y ellos lo distribuyen como ebook. Y entonces tu libro aparece disponible para comprar en Amazon de todas partes del mundo para leerlo digital y para leerlo en Kindle. Pero eso no fue lo que revolucionó la industria. Lo que revolucionó la industria fue que inventaron una tecnología que, además de estar disponible tu libro en formato digital, también está disponible en formato físico para que cualquier persona del mundo pueda comprar y leer tu libro físico. Pero ellos no imprimen los libros si no se venden. Entonces, por ejemplo, si una persona compra hoy mi primer libro, Amazon imprime solo ese libro y se lo envía a la persona que lo compró. Si piden 2 libros, solamente imprimen 2 libros. Y entonces jamás tienen inventario de libros porque solo se imprimen los que los lectores compran y piden. Y tú como autor jamás gastas en impresión y ni siquiera te preocupas de invertir y no te preocupas de estar haciendo envíos ni te preocupas de la logística. Y esto ya tiene mucho tiempo. Amazon lanzó esta plataforma desde 2007 y eso es lo más emocionante, que vivimos en una época donde las barreras para publicar un libro ya son prácticamente inexistentes. En la academia tenemos todo el paso a paso para que puedas hacer esto si eliges este camino y diferentes casos de estudio y los pros y los contras, porque en estos años también he visto personas cometiendo muchísimos errores. Me ha tocado ver personas que, por ejemplo, gastan una cantidad enorme de dinero imprimiendo sus propios libros, pero no tienen una lista de espera, no tienen una preventa. Y me han contactado muchos autores diciéndome, es que ahora ¿qué hago con todos estos libros? Ya me gasté todos mis ahorros, pero nadie compra el libro. Y pasan meses y meses y nunca recuperan esa inversión. Y es como, es que ¿por qué hiciste esto si ya existen opciones de autopublicación independiente como Amazon?
Y esto no se trata de si tienes una audiencia en redes sociales o no la tienes para poder ser escritor o escritora. Yo no tenía una audiencia cuando empecé. Yo no tenía redes sociales cuando publiqué mi primer libro. Y por eso me la paso repitiendo que no necesitas una cuenta de Instagram con miles de seguidores para poder vender ni para poder escribir tu libro. Cuando yo publiqué mi primer libro, desde que lo estaba escribiendo, ya tenía una lista de correos, una lista de espera. Y en ese entonces yo no tenía una empresa digital, yo no creaba contenido. Mi perfil de Instagram era de 200 personas entre mi familia y las personas que conocía en ese entonces de la escuela. Y todavía no tenía título, no tenía ni portada, no tenía nada, porque apenas estaba escribiendo el libro. Pero ya tenía mi lista de espera, porque yo ya había decidido que yo era un escritor y ya había decidido que iba a publicar ese libro. Y al principio, cuando lo publiqué, no entendía cómo crecieron las ventas tan rápido, pero ahora puedo voltear a ver atrás y entender que esas ventas sucedieron porque me la pasé compartiendo por meses que estaba escribiendo un libro y tenía esa lista de espera para mis conocidos. Y ahora entiendo cómo eso fue un gran ingrediente que logró que el libro tuviera ese alcance que tuvo al principio. Porque no necesitas tenerlo todo listo y todo finalizado para empezar a crear expectativa. No necesitas una portada perfecta, ni un título súper rimbombante, ni siquiera el manuscrito terminado. Lo único que necesitas es la decisión de creer en tu libro y empezar a hablar de él como si ya fuera real. Por eso una lista de espera no es solo una herramienta de ventas, es una declaración de intenciones. Es decirle al mundo y decirte a ti misma y a ti mismo, este libro sí va a existir. Este libro va a encontrar a las personas que lo necesitan. Y esa energía, esa confianza es lo que empieza a construir el camino para ti. Porque cuando creas esa expectativa, no solo sumas a otras personas a emocionarse contigo, también te estás comprometiendo a cumplir con esa promesa. Y eso también fue muy importante para mí, tener esa fecha. Y aunque fuera con un perfil de 200 personas y las personas que yo tenía a mi alrededor, para mí era un gran compromiso. Ese para mí era como el accountability, que no podía fallar y que tenía que cumplir esa fecha. En mi mente era como un gran compromiso público, pero internamente ese compromiso era conmigo. Por eso desde ahí, desde 2018, me encantan las listas de espera, porque cuando sumas a otras personas a formar parte del proceso, el impacto siempre se multiplica. En la academia te enseñamos a crear esa lista de espera desde el principio y una lista de espera para tu libro no se trata de la tecnología, más que los detalles técnicos. Una lista de espera empieza con esa creencia. Creer que tu libro tiene un lugar en el mundo. Creer que tu trabajo importa. Creer que tu mensaje merece y que va a ser escuchado y contado. Y si tienes esa creencia, las cosas suceden. Y para cerrar esta tercera etapa de publicación, hay un error muy grande, un error muy grande mío que fue querer actuar en reversa. Porque así como buscaba todos los días tips de escritura y documentales y entrevistas, también me engañaba creyendo que tener progreso y actuar era tratar de tener respuestas anticipadas. Por ejemplo, cada vez que durante todos esos 11 años que quería escribir mi libro, en lugar de escribir, me ponía como que a pensar y a decir, a ver, pero es que ¿cómo se va a llamar el libro? El libro tiene que tener un buen título, tiene que ser súper llamativo. Y empezaba la investigación de cómo es crear un buen título. Y hacía mis lluvias de ideas. Y ahora es como, ay, a ver, por Dios, ni siquiera había una historia, no había ninguna página escrita. Y yo buscando cómo ponerle el mejor título. Y eso me pasó cientos de veces. Me pasó que no era el título que me ponía a buscar. También empezaba a fantasear y era cosas como, ok, pero ¿en dónde voy a hacer la presentación del libro? ¿En qué auditorio? ¿En qué evento? Y me ponía a hacer una planeación de lanzamiento del libro y buscaba los requisitos para presentarme en la feria del libro, pero no tenía libro. Y lo peor de todo es que este error no lo veía al momento. Esto nunca lo ves en el momento. No lo ves como si fuera a fantasear. En el momento en el que se te ocurren esas dudas, parecían dudas serias, parecían dudas reales y parecía que era algo que sí tenía que resolver en ese momento. Y de verdad gasté una cantidad enorme de tiempo y siempre buscaba los formularios de las diferentes editoriales, siempre hacía mis listados de editoriales de todo el mundo, hasta les escribía correos contándoles que estaba escribiendo un libro y ahora es como, es que ¿para qué hacía eso? Y ahora me da risa. Y ahora me da risa porque también pensaba cosas como, a ver, ¿cuál será el tipo de archivo que tengo que enviar mi libro a la editorial? ¿En PDF o en Word? Y gastaba días buscando eso. O pensaba, a ver, es que cómo ir a hacer el contrato de publicación.
y pasaba días investigando cómo eran los contratos. Y sí, esto ya me da risa, pero aparte de que me da risa, también frustra, porque frustra pensar y decir, es que durante esos 11 años pude haber escrito 3 libros, 4 libros, pero no escribí ninguno. Y todo ese tiempo perdido fue por querer actuar en reversa, fue por querer tener claridad antes de empezar. Era como si me imaginaba como si el libro ya estuviera terminado y escrito y pensaba en todos esos asuntos futuros, pero no tenía el libro terminado, ni siquiera empezado. Y por eso cada proyecto, cada meta, cada objetivo tiene sus etapas. Y querer ir en reversa no te ayuda nunca en nada. Por eso todo tiene un proceso. Y en el caso de un libro, realmente el cerebro y la mente tienen energía muy limitada. Y entonces, ¿qué prefieres? ¿Utilizar tu creatividad, tu enfoque, tu atención, tu energía en la etapa actual, en escribir el libro, en lo que verdaderamente importa, enfocarme 100% en escribir el mejor libro posible? Porque pude haberme dicho, a ver, tranquilo, una vez que termines de escribir el libro vas a desbloquear las siguientes etapas y van a tener el 100% de atención y tu energía en su momento. ¿O prefieres dedicar el 10% de tus recursos mentales a escribir el libro, o a veces 0%, enfocarte a actuar en reversa, tratando de anticipar las últimas etapas del proceso? Pero cuando las termines y las tengas resueltas, no vas a tener lo más importante, el libro. Y yo sé que es como querer que todo salga muy bien, pero al querer anticiparte a esos procesos futuros con una buena intención, actúas de forma contradictoria. Te estás metiendo el pie a ti mismo o a ti mismo, porque al quitarle la energía y el enfoque y la concentración a lo que sí importa, que es escribir, estás evitando que lo más importante se haga de la mejor manera posible. Entonces, una buena intención termina siendo una muy mala acción que afecta de manera negativa tu resultado. Por eso está esta famosa frase que dice, adelantarse en el proceso a cosas futuras es la mejor forma de evitarlas, porque evitas que sucedan al no avanzar en lo que sí te harán llegar ahí. Y esto sucede porque para nuestro cerebro es más sencillo, obviamente, priorizar tareas fáciles sobre las importantes. Cuando te sientes frente a la página en blanco y aparezca como que esa incomodidad o esa urgencia de querer distraerte o de querer asegurar y resolver detalles futuros como la portada o el título o la publicación, reconoce que estás exactamente en el camino que tienes que estar y que esa incomodidad de querer huir es una señal de que estás enfrentando lo que realmente importa, las palabras que hoy se tienen que escribir. Porque escribir un libro no se trata de tener todo resuelto desde el principio, se trata de avanzar palabra por palabra enfrentando el trabajo difícil. Porque el tiempo que inviertes escribiendo esas palabras que toca escribir hoy es lo que sí construye el libro que quieres. Entonces todos los días recuérdate y repítete las veces que sea necesario que para poder llegar a esos asuntos futuros necesitas el manuscrito. Y lo está diciendo alguien que ama anticiparse, lo está diciendo alguien que ama prepararse, pero cuando se trata de un libro es mejor preparar las palabras que tocan hoy, preparar el libro, enfocarte en terminarlo, enfocar toda tu energía a sí terminar ese primer manuscrito, porque eso sí va a ser la llave a las siguientes etapas. Y claro que es importante conocer la industria, es importante y es necesario conocer qué sigue, pero no vale la pena obsesionarte por resolverlo todo si no tienes aún un libro. Lo que importa y vale la pena, lo único que realmente importa es escribir, porque sin un libro no hay título, sin un libro no hay portada, sin un libro no hay publicación, sin un libro no hay contrato, sin un libro no hay lectores. Todo lo demás se construye después, pero solo si primero te sientas a escribir hoy. Conforme fue pasando el tiempo, después de escribir mi primer libro, después de escribir el segundo libro, me empecé a dar cuenta que el proceso y mi método de escribir libros lo estaba aplicando en mis otros proyectos y en mis otras áreas de mi vida y en mi empresa. Como que aplicaba los mismos conceptos, el mismo tipo de mentalidad, el mismo tipo de rutinas, y me di cuenta que tenía más claridad y que ya no estaba saltando de proyectos a otro como antes, que hice muchos emprendimientos, pero después del primer libro empecé a pensar diferente y me di cuenta que un gran aprendizaje enorme que me dejó escribir mi primer libro es que, aparte de todo, me enseñó a terminar.
porque antes tenía miles de ideas, muchos proyectos, muchas ideas de empresas, pero no se concretaban, no avanzaban ni uno solo. Y entonces no estaba creando, no estaba haciendo, solo estaba soñando. Cuando tu creatividad toma el control de tu productividad, sí parece que estás avanzando y se siente que eres multipotencial y que tienes miles de ideas, pero en realidad no. Lo único que pasa es que estás girando en círculos, saltando de una idea a otra, empezando proyectos pero sin finalizar ninguno, y detrás de eso hay miedo a terminar. Miedo a elegir una sola cosa y comprometerte a terminarla. El miedo a terminar hacía que pensara cosas como, a ver, es que si este no es el proyecto correcto, ¿o qué pasa si lo arruino? ¿O qué pasa si elijo un proyecto y al final no vale la pena? ¿O qué pasa si elijo mal? Porque en el fondo, terminar significa enfrentarte a algo definitivo. Significa que ya no hay excusas, que ya no puedes culpar al proceso, que ya no puedes decir, ay, es que todavía no lo termino. Terminar significa que tu trabajo va a estar ahí y que va a estar listo para ser visto, y claro que eso da miedo. Y entonces empiezas a saltar de una idea a otra, no porque tengas demasiados intereses, sino porque es más fácil quedarte en ese territorio seguro de los nuevos comienzos, donde todo es potencial, donde nada puede fallar. Y escribir un libro implica superar esos bloqueos creativos. Esos bloqueos siempre son miedos, y por eso escribir y elegir terminar es vencer miedos y es manejar las emociones que surgen. Pero ahora sé que todas esas dudas y esos miedos eran mentiras, porque lo que realmente sucede cuando te atreves a elegir algo y terminarlo es que aprendes y creces. No hay proyecto correcto, no hay idea correcta, solo tienes que elegir una y empezar. Elegir uno y avanzar. No importa si es un producto, si es un libro o cualquier cosa, escríbelo, termínalo, porque una vez que aprendes a terminar algo, sabes que puedes hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Porque terminar no solo significa acabar un proyecto, significa demostrarte que puedes. Y eso al final vale mucho más que el miedo. Sí, también requiere trabajo profundo. Por eso en la Academia de Escritores tenemos a una psicóloga adentro para poder trabajar en todos esos miedos y no ignorarlos. Para poder trabajar en el miedo a escribir, el miedo a terminar, el miedo a expresarte, el miedo al que dirán. Y en las sesiones con esa psicóloga vamos a poder hacer este trabajo interno. Y tenemos esas sesiones con ella, pero por eso también fue súper importante para mí que en esta edición de la academia agregáramos las herramientas de trabajo interno que yo también utilicé escribiendo mis libros. Y por eso están las clases, pero también hay un clearing de Access Consciousness, hay tapping, hay preguntas de journaling, todas esas herramientas de trabajo interno, porque sé que esto es trabajo que yo también hice a la par, escribiendo cada uno de mis libros. Porque sé que sin haber hecho todo ese trabajo no hubiera terminado. Porque escribir un libro no es solo un acto creativo, también es un viaje hacia adentro. Por eso está el dicho que si quieres conocerte a ti mismo, tienes que empezar por escribir un libro, porque es un viaje y un proceso donde trabajas en miedos, en tus dudas, en tus bloqueos y eliges superarlos. No solo para terminar un proyecto, sino para crecer como persona. Por eso todos los escritores siempre dicen que escribir cada libro te cambia, porque no se trata solo de lo que creas, también se trata de la persona que te conviertes mientras lo haces. Y en la academia vas a trabajar desde el interior con esas herramientas personales, emocionales y mentales necesarias para avanzar, para poder superar lo que te detiene, porque este proceso no se trata de perfección, se trata de progreso para que puedas terminar. Y ahora, después de terminar mis libros, tengo la confianza y la evidencia real de que puedo terminar, de que puedo terminar un proyecto y que puedo terminar de escribir un libro. Y eso se queda para toda la vida. Por eso, después de aprender a terminar, después de escribir este primer libro y estar altamente comprometido con el proceso, trasladé y apliqué eso en mis otros proyectos y en mi empresa. Y eso es lo que cambia. Terminar un proyecto, terminar un libro, no solo es tachar algo de tu lista de metas, es redefinirte, es construir una versión de ti mismo que sabe que puede, que sabe que incluso cuando las dudas aparecen, cuando el miedo intenta pararte, tienes la capacidad y las herramientas para avanzar. Porque a partir de ahí ya no te defines por las ideas que empiezas, más bien te defines por las que terminas. Y ese cambio, esa transformación y ese crecimiento personal realmente vale todos los riesgos. Y creo que podemos estar de acuerdo en que cada libro que lees te deja algo. Siempre leer un libro deja una idea,
deja un cambio. Y todo esto se trata de que ahora tienes la oportunidad de ser eso para alguien más. Porque escribir un libro es como construir un puente que conecta tu experiencia con la de los demás, un puente que conecta tu voz con la de alguien que necesita escucharla, un puente que conecta tu historia con la de alguien que puede cambiar su vida porque tú tuviste el valor y decisión de contarla. Por eso escribir un libro es mucho más que juntar palabras en una página, es como abrir una puerta, porque cada línea que escribes lleva algo de ti, lleva tus ideas, tus miedos, tus sueños, tu verdad, tu forma de ver el mundo. Y escribir lo que necesitas contar es escribir lo que merece ser contado. Porque las palabras escritas tienen un poder increíble. Los libros han inspirado revoluciones, han dado consuelo, han construido mundos enteros. Los libros han enseñado por cientos de años. Los libros han cambiado vidas. Por eso escribir un libro es un privilegio, es un gran regalo. Así que si tienes ese llamado, no lo ignores. Si algo de ti dice que puedes escribir un libro, hazlo. Y escribe no por perfección, hazlo por conexión. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Escribe porque tus ideas tienen un lugar en el mundo. Escribe porque cada página que terminas, cada línea que dejas es un recordatorio de que elegiste no quedarte callada ni callado, de que elegiste no quedarte en silencio y el mundo necesita justo eso. El link para unirte a la Academia de Escritores está en la descripción del episodio. Cuando te unes a la lista de espera, desbloqueas el único cupón disponible de $90. Las inscripciones abren el lunes 20 de enero para las personas que están en la lista de espera. Y los cupos son súper limitados porque es una experiencia una vez al año. Y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal gratis. Y a ver, yo sé que a veces escribir un libro es como esas cosas que pueden sentirse enormes y solitarias, pero no tienen que serlo. De hecho, este año estoy súper emocionado porque la Academia tiene una comunidad, la comunidad de escritores de la Academia, la comunidad de mentes creativas que también están en el mismo camino que tú y en la misma sintonía que tú. Personas que también sueñan con escribir un libro y verlo terminado y que entienden tus retos, tus dudas y tu emoción de crear algo desde cero. Y esta comunidad es como tener ese lugar donde te entienden y alguien te pregunta, oye, ¿cómo vas con tu capítulo? O el lugar donde compartes un avance y alguien te dice, oye, eso suena súper bien. O imagina que después de un día súper difícil entras a la comunidad y compartes algo tan sencillo como, oigan, hoy logré escribir 2 párrafos. Y en lugar de sentirte solo o sola, recibes mensajes como, qué increíble, ya quiero leer esos 2 párrafos. O recibes yo también tuve un día súper complicado, pero le di 20 minutos. Porque en la comunidad ahora tienes a alguien que realmente quiere saber, alguien que está ahí para apoyarte y para celebrar contigo cada paso. Y esta comunidad entonces se convierte en un lugar donde celebras victorias, por más pequeñas que sean, y donde puedes compartir tus miedos y darte cuenta de que no eres el único que lo siente. Y esas cosas pueden hacer toda la diferencia en tu proceso. Esta comunidad tiene networking para que conectes y formes estas relaciones, nuevos amigos, nuevas amigas, escritoras y escritores. Y la comunidad también tiene retos y tiene accountability, porque esto también se trata de terminar de escribir tu libro. La academia entera es como un camino que te lleva de la página en blanco al libro terminado y publicado. Porque, ¿qué pasaría si terminas? ¿Qué pasaría si alguien lo lee y si alguien lo ama y si alguien lo lleva en su maleta y si alguien lo comparte? ¿Y qué pasaría si se convierte en película o si alguien subraya su parte favorita? Si alguien lo encuentra en una librería, o qué pasaría si es más grande de lo que habías imaginado y si alguien se identifica o si cambia la vida de alguien, si te conviertes en el autor favorito de alguien. Porque si escribir te hace sentir vivo, imagínate cómo se va a sentir ser leído. Gracias por ser parte de Algo Más Que Contarte podcast. Ve a hacer el tapping. El link para descargar el tapping también está en la descripción del episodio. Es gratuito. Me despido con este recordatorio. Cada palabra que escribes, cada página que terminas es un paso más hacia el escritor y escritora que ya eres. Escribe porque ese libro no solo va a cambiar vidas, también va a cambiar la tuya. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.